Muy bien, hermanos, y nosotros nos alistamos para el estudio en esta mañana que tenemos preparado, que lo he titulado Reconocer que somos mortales nos hace humilde. Un título bastante largo, se lo repito. Reconocer que somos mortales nos hace humilde. Cuando nosotros tenemos conciencia que nos podemos morir y que nos vamos a morir, que nos toca morir, nos hacemos más humildes. Porque a veces la prepotencia nos hace crecer y nos olvidamos que somos mortales igual a los demás. Y que somos frágiles frente a la muerte. Leí alguna vez una prosa, no me acuerdo el autor, pero decía estas palabras: las campanas de aquella iglesia que están sonando no suenan por el que se murió, sino para que recuerde yo que me he de morir mañana. Hasta ahí me lo sé. Todos debemos ser conscientes que por muchas dones, virtudes, dinero que tengamos, todos somos frágiles frente a la muerte. Y a veces pensamos que con todo lo material, las cosas que adquirimos aquí, con eso es suficiente. Y hasta nos volvemos prepotentes, soberbios y sin oportunidad de cambiar en la vida, porque creemos o que la Biblia es cualquier libro. Algunos dicen la Biblia es un papel y el papel puede con todo lo que se le escriba. No, la Biblia es la palabra de Dios. Y recordemos que por muchas cosas que tengamos aquí, que nos creamos autosuficientes, necesitamos de Dios. Vamos a orar. Padre, en estos momentos te alabamos, Señor, y te damos gracias, porque tú eres la verdad y te necesitamos para vivir. Ayúdanos a reconocerlo. Te ruego que en el nombre de Cristo tú nos hables hoy. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje que tenemos como base fue leído al comienzo del culto en Santiago capítulo 4, los versículos desde el 4 al 17. Pero yo voy a leer los versículos 13 y 14. 13 y 14 ya se ubicaron. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allí un año, traficaremos y ganaremos mucho dinero, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hablando de eso, de los logros y de lo que nos puede orgullecer lo que somos. Yo recuerdo que cuando era estudiante en el bachillerato, había mucha prepotencia en esos bachilleratos de los 70, 80, cuando yo estudiaba. Era el que más sabía y era una guerra intelectual que teníamos en el curso y eso nos enseñaban los profesores. Y él decía, había ese dicho normal que utilizamos, que la vestimenta no hace el monje hace la vestimenta. Y entonces sacamos en conclusión, a mí me respetan por mis capacidades. Pero dijo el apóstol Pablo, lo dijo el sabio Salomón, que todo eso es basura. Nos cuenta los eruditos, Jerónimo y Tertuliano, que en la antigua Roma, cuando un general del ejército muy sobresaliente
ganaba un logro que brillaba mucho, lo hacían desfilar en un carruaje, que era como los carruajes que hay en Cartagena, un caballo tirando una zorra, y iba desde la mañana hasta en la tarde, y el pueblo ovacionándolo y diciéndole cosas muy bonitas. Pero había algo característico que dice que detrás de él iba parado un servidor suyo que le recordaba 3 palabras. Eran estas: recuérdate que morirás. Recuérdate que morirás. Y yo preguntaba, ¿por qué era esta práctica? La terapia era para bajar los humos de aquel general y se acordara que era frágil delante de la muerte. Posible que nosotros como cristianos caigamos en esa trampa, que podamos caer en esa trampa también, aún en la iglesia, que decimos humildemente, por los logros que tenemos, por los altos cargos que ocupamos en la iglesia. Me pongo ejemplo por ser el pastor, por tener muchos estudios bíblicos, teológicos, por ser muy bien considerado delante de la iglesia, por gozar de esa buena reputación, por aquellos grandes dones espirituales que nos da Dios, por los bienes que tenemos, por la profesión secular que tenemos, etcétera, etcétera. Agréguele todo más a la lista. Podemos también ensoberbecernos y creer muchas veces que estamos aún por encima de Dios. Señor, reprenda al diablo. Porque por encima de nosotros, de los títulos y todo lo que hagamos, está Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siempre estará por nosotros. Comencemos a desarrollar nuestro bosquejo en esta mañana. Es poco lo que voy a predicar porque los versículos mismos van a hablar. Más bien voy a parafrasearlos o exegéticamente explicándolos. Son 2 puntos que vamos a tratar. El primero, un llamado a la humildad. Y eso nos lo explica el apóstol Santiago. Capítulo 4, los versículos del 4 al 10. Y lo vamos a ir leyendo y en forma rápida vamos a irlos parafraseando. Entonces, hermano Alan, Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra aquí adúltera no se refiere a infidelidad sexual con la esposa, porque siempre se dice adúltero es aquel que es casado y tiene una relación fuera del matrimonio. Aquí la palabra adúltera pudiera cambiarla yo por hombres cristianos infieles a Dios. Le dice, oh infieles a Dios, ¿no se dan cuenta que ustedes quieren tener la amistad con el mundo y que esto los convierte en enemigos de Dios? Es lo que dice ese versículo. Y se lo repito, dice el versículo, si alguno quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Así como le pasó a los hermanos de la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis estaba en esa situación. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 y 2. Apocalipsis 3, versículo 1 y 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Eran cristianos? Cristianos como nosotros los bereanos. ¿Qué día me puso Dani a mostrarme algunos
algunos videos cerca de estas iglesias, de estas ciudades, y era muy exaltante ver todas las construcciones que tenían. Y eso es lo que el mismo Dios le dice a Juan para que se lo diga a la iglesia. Yo sé quiénes son ustedes y sé que lo que hacen, pero que se han olvidado de mí y están viviendo entre las cosas del mundo y lo que yo quiero que la iglesia sea. Y sean precavidos. Miren lo que están haciendo, porque lo poquito que tienen de fe en la iglesia está para morirse. Significa para nosotros como cristianos que también podemos, si hacemos la amistad con el mundo, si vivimos, porque ¿qué era lo que hacían ellos? Yo estaba recordando lo que ellos hacían. Ellos tenían que, porque todo está manipulado en la economía, las relaciones sociales estaban manipuladas por la idolatría. Ellos tenían que meterse en ese sistema si querían tener relaciones sociales con las personas, si querían tener relaciones económicas, si querían tener la oportunidad de trabajar, tenían que meterse a agradar el sistema mundo. Yo les hago la pregunta, ¿es muy diferente lo que pasa hoy? Tenemos también que estar en eso, pero lo que Dios le reclamaba a la iglesia era, se han olvidado de mí. Hermanos, lo que nosotros debemos mantener es la balanza y no permitir que las cosas del mundo, las relaciones con las personas normales y corrientes, con tu jefe, con tu profesor, lo que tú haces con tus amigos, no te roben y te quiten la visión de Dios. Por eso es que Juan le dijo en el Apocalipsis, hagan algo, porque lo poco que tienen de Dios está para morirse. Ojalá que no sea esa la situación de nosotros en la iglesia del Señor. Versículo 5. De Santiago, capítulo 4. Vamos a irlo analizando, como le dije, hasta los versículos 10. Ojalá que nos dé el tiempo, porque dice así: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces él le dice, ¿acaso ustedes piensan que la Escritura es como cualquier papel? ¿Creen que la Biblia que usted tiene? Yo tengo una cantidad de libros, no me he dado la tarea de contarlos, pero creo que tengo más de 300 libros. Y en esta otra semana me van a mandar otro más. Estoy pidiendo a Dios que pueda arreglar la vista a poder leer. Mi hijo ayer se apareció con una lupa, porque a letra pequeña me cuesta trabajo. Pero yo pongo lámparas y todavía leo. Entonces dice, ¿ustedes creen que la Biblia es como cualquiera de los libros que tienen, que no dice nada para ustedes? Pues recuérdense que es la palabra de Dios y que es diferente el sentido espiritual con que debemos leerla. Y nosotros, Dios nos ha dado la Biblia para que nos muestre que tenemos ese espíritu que Dios puso en nosotros, a diferencia de los animales, para que nosotros podamos atender al llamado de Dios. Dios nos dio conocimiento, sabiduría, entendimiento para conocer la palabra de Dios y saber qué Dios quiere. Nos ha dado los sentimientos para que nosotros podamos relacionarnos con las personas y mostrar afecto, y especialmente a Dios. Pero la tercera cosa que Dios nos dio, diferente a los animales, es que nos dio voluntad propia. Tú decides si quieres servir a Dios aún, siendo que Dios te ha llamado. Tú verás si escuchas la palabra o vives de acuerdo al mundo impíamente. Dios nos hizo diferente a los animales. Esa falsa teoría de la evolución, que el hombre viene del mono, eso es imposible, porque los animales no tienen ni conocimiento, sabiduría, no tienen
voluntad propia, no tienen sentimiento, pero nosotros sí podemos razonar. Y Dios nos dio toda esa capacidad porque nos hizo a su semejanza, porque quiere que seamos capacitados para escuchar el llamado de Dios y servirle a Él. Les voy a regalar un versículo más. Colosenses capítulo 1, y dejen marcado ahí donde estamos en Santiago. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Este versículo me inspira mucho lo que Dios quiere para mí y lo que Dios quiere para ti. Leámoslo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para quién fuimos creados? Dios quiere que seamos para la gloria de Él. Así con todo lo diferente que tú eres, Dios quiere que nosotros los cristianos seamos para la gloria y la alabanza de Él. Versículo 6 de Santiago capítulo 4. Dice así, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste, Dios pelea con los soberbios, porque es que se habían apartado de la iglesia de Dios. La Escritura dice, Dios se opone, o sea, guerrea contra todos los que son soberbios, los que son orgullosos, más a los humildes, eso es exalta. Por eso, hermanos, Dios quiere que nosotros como sus hijos estemos sumisos a la palabra de Él. Quiero regalarle otro versículo más y dejen marcado ahí, Santiago capítulo 4. Proverbios capítulo 16, los versículos 19 y 20. Vamos a leerlo uno por uno. Proverbios capítulo 16, versículo 18 al 20, dice el 18. No, 18 y 19. Dice el 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Se lo voy a parafrasear. Dice, el orgullo va delante, primero, de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es más alta. Si la caída es de un lugar más alto, más duele. Leamos el versículo 18, no voy a seguir. 19, perdón. Dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Yo escribí acá mis notas personales, dije, es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Y entonces eso es lo que se nos da, que cuando la persona va subiendo de estrato, se va mezclando, y no significa que no se mezcle. Si Dios le da la oportunidad de tener dinero, pero siga siendo humilde. Pídale a Dios que aunque Él le dé todas las riquezas del mundo, dígale, Dios, yo quiero ser para ti. Y no porque logre cosas muy sobresalientes, sea diferente con todas las personas. Yo no quiero ser el ejemplo, ponerme como ejemplo, pero en la vida cristiana, para mí, aquí en la iglesia Berea, cuando entra un profesional, yo digo gloria a Dios y lo abrazo. Pero cuando entra un embolador, igual también lo recibo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Regresemos a Santiago capítulo 4. Y entonces ahora vamos a estar en el versículo 7. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, frente a todas las atracciones que el mundo nos coge para envolvernos, por la soberbia subirnos, dice el apóstol de Santiago, sométanse a Dios. El someternos a Dios es obedecer la palabra.
Oh, dice, humíllese delante de Dios, que ganarán grandes fortalezas delante del diablo. Porque dice que cuando nosotros nos obedecemos a la palabra, humillándonos delante de Dios, el diablo sale corriendo. Yo recuerdo que cuando era jovencito de 13 años, y ahora lo digo con nostalgia, porque ya voy cruzando la esquina, y me dijo, el jueves, me dijo un señor que tiene la misma edad mía, pero él me lleva 10 días. Y me dijo, lo que me preocupa a mí es que nunca me lo puedo alcanzar. Ya va, y dice él, no, es que ya nosotros pasamos la esquina. Entonces, cuando eso cantábamos un coro que lo cantábamos entre los jóvenes, son de guitarra, yo tocaba un acordeón, y bueno, y cantábamos, Satanás es un pobre diablo que solo tiene 3 dones. Tira palo, tira piedra y sale corriendo y se esconde. Eso no es verdad, eso es lo que estaba, y decíamos, aleluya, aleluya. El diablo tremendo con nosotros, sobre todo que nos toca el corazón y nos humilla delante de él y nos pone como enemigos de Dios. Regresemos, Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice, acérquense pues a Dios. Y dice a los pecadores. Está hablando a las personas no creyentes. Pero en el caso el mensaje es para la iglesia. Dice, los que están viviendo, practicando el pecado. Dice, lávense las manos. Poniendo una comparación como lavarse las manos. Pero es porque dice, porque son de doble ánimo. Por eso me aseguro que no se refiere a las personas que no han aceptado a Cristo. Se refiere a los cristianos que están viviendo doble vida. O sea, que algunos hasta dicen, tienen un pie en el evangelio y otro pie en el mundo. Hasta escuché algunas expresiones que eran muy corrientes en los años 80 y 90, cuando estaba, bueno, toda la flor de la vida, que decíamos esta expresión, que Israel se fue de Egipto, salió de Egipto, pero se llevó a Egipto en su corazón. Y hacíamos la aplicación, hermanos, no sea que tú salgas del mundo, pero te llevas el mundo dentro de ti. Eso es lo que dice el versículo, los de doble ánimo. Tenemos que ser cristianos. Ahorita cuando yo veía el video que ustedes vieron aquí, por el canal a veces no lo podemos poner porque nos sancionan. Pero me gustaría haberlo puesto. De pronto lo ponemos y un día después lo borramos. ¿Por qué? He decidido seguir a Cristo. Y eso lo cantamos. Mostrémoslo. Eso es lo que dice él, lo que dice el apóstol Santiago. Demostremos que realmente. Miremos al versículo 9 de Santiago capítulo 4. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Mire, le dice, lloren si es necesario. Porque lo que ustedes gozan ahora de risa se va a demostrar en llanto. Es mejor que la gente vea de toda esa condición vuestras lágrimas de humillación por causa de sentirse culpables por el pecado con Dios. No traten de taparlo y tratar de reír como el payaso. El payaso hace reír a todo el mundo, pero nadie sabe la condición de él. Probablemente en su casa no tiene comida el payaso. Yo he escuchado de esos payasos que se meten en los circos porque no tenían más nada que hacer. Han tenido vidas desastrosas y hacen reír a todo el mundo, pero su corazón llora por dentro. Entonces le dice aquí el apóstol, mejor es que vean la tristeza de su corazón por causa del pecado y no que traten de taparlo. Yo sé que aquí en el canal que me están viendo, hay muchas personas que están en esa condición, que aparentan mostrar que son felices, pero su corazón llora de tristeza.
El último versículo de este punto, versículo 10. Dice, versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Por eso nos invita el apóstol y nos dice a nosotros como cristianos que conocemos la verdad. Dice el apóstol, humíllense delante de Dios, quebrántense de Él, hagan reverencia delante de Él y Dios lo va a exaltar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros dejamos la soberbia y entonces le damos la gloria a Dios, Él nos exaltará, dice el apóstol Pablo también, cuando fuere tiempo. Vamos a mirar el punto número 2. El punto número 2 lo he titulado una advertencia para los que confían en sí mismos. Una advertencia para los que confían en sí mismos. Y esto lo vamos a ver en los versículos de Santiago capítulo 4, los versículos 13 al 17. Comencemos entonces con el versículo 13. Dice, vamos ahora lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Mire, entonces dice el versículo, presten atención, escuchen. El domingo pasado dije que a veces nosotros oímos pero no escuchamos. Entonces él dice, escuchen, escuchen. Muchas veces yo le he preguntado a personas que he predicado y se me han acercado personas a decirme, pastor, qué mensaje edificante. Y le hago una pregunta, dígame una cosa en que fue edificado. Ay, que no me acuerdo. Dice, por eso escuchen, escuchen, ustedes que dicen en su orgullo, mañana nos iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos allí un año. Haremos negocios, ganaremos mucho dinero. Pero hay algo, consultó con su Dios. En todo lo que nosotros vamos a hacer, debemos primero doblar la rodilla y consultar con Dios. Decirle, Dios, hay una anécdota que cuando yo estaba estudiando este pasaje, mi esposa a veces se me sienta ahí al escritorio y me dice, ¿de qué trata el mensaje que vas a dar mañana o pasado mañana? Y entonces yo le dije más o menos la temática y le dije una anécdota que no quería decirla, pero la voy a decir. Había un hombre muy prepotente que él hacía sus cosas y pensaba que ni necesitaba a Dios. Y amarró una vaca y dijo la iba a matar. Y avisaban a todas las personas para comprar el siguiente día de la vaca que iba a matar. La mujer iba con él y decía, mire, mañana tengo carne, pues voy a matar una vaca. Y le decía a la mujer así en el oído, marido, pero di si Dios quiere. Y si no quiere también, porque ahí la tengo amarrada. Se acostaron, mire que ahí está la vaca amarrada. Se levantó en la noche, ahí está la vaca. Pero cuando se levantó a matar la vaca se había ido. Y no estaba. Le dice la mujer, te lo dije, que dijera si Dios quiere. Bueno, se fue a buscar la vaca. Y entonces la amarró. Entonces iba buscando la vaca y preguntaba, ¿no han visto una vaca por aquí si Dios quiere? No, debemos siempre depender de la ayuda de Dios. Y qué bueno que nosotros razonemos y hagamos planes. Hermano, no estoy coactando en este momento de que no hagamos planes, que voy a hacer esto, magnífico. El apóstol Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces hay que trabajar. Pero mete a Dios en tus planes. Mire, tanto fue así la convicción de Moisés. Dejen ahí el pasaje de Santiago y vamos a Éxodo, capítulo 35, versículo 15. Pudiera decirlo de memoria, pero vamos a leerlo para que tenga más fuerza. Éxodo, capítulo 33, versículo 15. Dice así, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo o con nosotros,
no nos saques de aquí, de este lugar, nos quedamos aquí. Yo diría que, podría parafrasearlo, si tú mismo no has de ir con nosotros, Señor, yo no daré ni un paso más adelante. Cuando tú entiendas que lo que estás haciendo, Dios no lo está aprobando, no dejes un paso más, porque te viene grande calamidad. Porque es muy triste caminar sin Dios. Y miremos otro versículo. Tengan allá Santiago capítulo 4. Juan 15:5. El mismo Señor Jesús se lo dijo a los fariseos y también a los discípulos que estaban con él. Dice así, San Juan capítulo 15 versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La expresión que me llama la atención es, separado de mí nada podéis hacer. Y si yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el pámpano que no permanece en mí, o sea, la rama que es cortada de un árbol, no da fruto. Dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Tristemente, a veces cuando estamos en los negocios y todas las cosas, yo no estoy diciendo que no haga los negocios, que no trabaje. Hermano, imagínense qué hacemos con una iglesia que no trabaje. ¿Dónde conseguimos comida para darle a todos? Necesitamos trabajar y los felicito que trabajen. Pero en ellos meta a Dios en sus planes. Que Dios esté allí. Porque lo que sé es que hay muchas personas que se apartan de Dios y cuando le vienen los tropiezos, dicen no, que el culpable es el presidente porque ha dañado la economía, que el culpable es el ministro, que el culpable es el alcalde, pero no se da cuenta que su problema es espiritual, que se ha apartado de Dios, porque separado de Dios no puedes hacer nada. Apréndete eso. Quiero dejarle esa lección a ustedes que están aquí presentes y a los que están en el canal. Todo lo que tú vayas a hacer, no lo hagas en nombre tuyo. Solamente dile a Dios que te dé sabiduría. Ora a Él. Dios, eso es lo que me conviene para mí, para mi familia. Versículo 14 de Santiago capítulo 4. Dice así, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El apóstol Santiago continúa diciendo, si dicen no, que yo voy a hacer esto y que voy a hacer esto mañana. ¿Y qué sabes tú del mañana? ¿Quién te asegura a ti que mañana estás vivo? Me contaba mi sobrina que mi hermano que murió no hace todo un mes en Venezuela, cuando vinieron los hermanos y amigos, que supimos que se murió cuando ella ya regresó de acá de verlo enterrado. Pero si es que yo vine y hablé con él el viernes, y yo vine y estaba bien, pero ¿qué pasó si estaba lleno de vida? Entonces yo le respondí a mi sobrina, para morirse solamente necesita una cosa, estar vivo. Si estamos vivos, somos frágiles. Entonces, nuestra vida, dice el versículo, que es como la neblina que sale en la mañana y después se desvanece. Así es la vida de nosotros. Estamos hoy y mañana. También dijo el mismo Jesús, vuestra vida es como la flor del campo, que en la mañana florece y en la tarde se seca. Versículo 15 de Santiago capítulo 4. Versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces le da un consuelo muy sabroso, muy sutil y también amoroso. Como la señora que le decía de la vaca, di mejor si Dios quiere. Entonces dice el versículo, es mejor decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello, pero no confíes en ti mismo, no dependas de tu voluntad, depende de la voluntad de Dios, depende de la soberanía de Dios. Esa
que siempre es buena, fresca para nosotros. Dios está pendiente todos los días de nosotros. Versículo 16. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Mire, no se jacte, usted se está jactando en todo porque digo que era un mensaje del apóstol Santiago a la iglesia. Y le dice, usted se está jactando de todo lo que hacen. Algunos piensan que estos mensajes eran para las iglesias del Apocalipsis. Y no sé, no tengo esa certeza. Ustedes se jactan en eso, pero esa jactancia es mala, es del diablo, es diabólica. ¿Por qué? Esa acción de orgullo, Dios la destruirá pronto con su poder. Versículo 17, y con esto vamos a terminar. Dice así, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Recuerda, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú sabes que una cosa es pecado y la haces, tienes una carga más doble en ti. Entonces el apóstol Santiago nos insta a que en todas las cosas que hagamos de nuestra vida, quitemos el orgullo, quitemos la improvisación, siempre metamos a Dios en nuestros planes y seamos sumisos a la palabra de Dios. Después que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, nos es fácil cumplir todas las otras cosas. Y depender de Dios no es fácil, pero es agradable. Cuando nosotros dependemos de Dios, lo vemos que Él actúa en nosotros como cristianos. Que Dios nos bendiga y nos guarde en esta mañana.